Buenas noches. En un segundo, en la Argentina cambió todo en materia de política. Lo que se decía hasta hace una semana, más de una semana, hoy tiene relativa validez. Y tal vez en este punto es en el que se funda la imprevisibilidad del país. En pocas naciones, en pocos estados, en pocas repúblicas, la muerte de una persona que formalmente no estaba al mando del poder, produce semejante cimbronazo como el que ha ocurrido aquí con el fallecimiento de Néstor Kirchner. Hay muchas teorías dando vuelta, muchas lucubraciones, muchas especulaciones, pero pocas certezas respecto a lo que va a suceder de ahora en más. Cierto es que el fallecimiento de Kirchner produce una sensación de hueco, de vacío muy profundo en el gobierno, porque lo habíamos dicho infinidad de veces en este programa. Néstor Kirchner era el arquitecto, Néstor Kirchner era el ministro de Economía, era una especie de superministro, jamás en las sombras, porque él así lo demostraba. Recordarán ustedes, y si no se los recuerdo, aquella vez que Kirchner dijo, bueno, me voy a ir a un café literario cuando ganó Cristina. Lejos estuvo de hacerlo, y por eso ese vacío que se produce en el gobierno, que por estas horas está tratando la presidenta de decir, este es el programa, este es el estilo, este es el modelo, también deja una sensación extraña en la oposición, que en el peronismo federal parecía solamente unida por el factor Kirchner, el factor Néstor. Es curioso, pero a horas del fallecimiento, determinadas referencias del peronismo federal, el caso más emblemático fue el de Felipe Solá, hablaban ya de la necesidad de reconstruir el PJ, como una especie de volver a las fuentes. Pues bien, me pregunto, si solamente eso es lo que diferenciaba al peronismo federal del kirchnerismo, desde las elecciones en las cuales la oposición ganó hasta ahora, me parece que resulta demasiado poco. Hoy por hoy se están hablando de estas estrategias. Han surgido, se han consolidado, empiezan a consolidarse determinadas referencias. Por un lado, a mí no me parece mal en absoluto que desde el kirchnerismo se aupe la posibilidad de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vaya por la reelección. Es lo lógico, es lo políticamente correcto, sostener a la presidenta desde esa consigna. De lo contrario, imagínense a una Cristina diciendo no voy a ser reelecta. Se produce inmediatamente una fuga dentro del kirchnerismo, tratando de ubicarse respecto al que viene. Esa va a ser una de las estrategias. La otra tiene que ver con lo que les decía, ¿qué va a hacer el peronismo federal? Me parece que se viene allí un gran debate interno. ¿Qué va a suceder con Julio Cobos? Me parece que de esta situación por allí el radicalismo sale un poco mejor parado que el peronismo federal, que tendrá que discutir todas estas cuestiones. Se abre de aquí en más un mar de especulaciones. También hay que reconocer cuánta razón tenían los que decían que para el 2011 faltaba mucho, que el 2011 era eso, el 2011. Fíjense cómo, a partir de la desaparición física de Néstor Kirchner, hablar hoy por hoy de elecciones, de candidaturas y de todas estas cuestiones, parece un poco traído de los pelos, porque se trata de barajar y de dar de nuevo.
de la muerte de Néstor Kirchner, de las causas, de los por qué, para tratar de poner en limpio algo que a veces no aparece demasiado claro. Vamos a hablar hoy con el doctor Roberto Villavicencio, con quien habíamos dialogado, ustedes lo recordarán, después de la internación de Kirchner, para saber qué hay de verdad, qué hay de mito en todo lo que se ha dicho. Y claro, para hablar del futuro del kirchnerismo, vamos a estar con una de sus referencias más importantes, que es el diputado nacional Alejandro Rossi. Esto es lo que le tenemos preparado para el programa de hoy. Comenzamos tras el corte. Lo prometido entonces, estamos con el doctor Villavicencio, presidente del Grupo Oroño, una voz autorizada, la que respeto para hablar de estas cuestiones. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, estuvimos hace muy poco hablando de aquella vez de la internación del expresidente Néstor Kirchner. ¿Se sorprendió por el desenlace? Yo creo que sí, todos los argentinos en la mañana del 27 nos sorprendimos muchísimo. Realmente fue una situación realmente muy, muy impactante. Y obviamente el doctor Kirchner tenía, como dijimos en aquella oportunidad, elementos vulnerables hacia su sistema cardiovascular. Y evidentemente, y lamentablemente para él y su entorno y su familia, la situación fue tan grave que le desencadenó la muerte. La pregunta es, porque uno escuchó en la externación, bueno, no puede hacer una vida normal, en realidad con el stent, digamos, hubo cosas que no se conocieron y se conocen ahora de su historia clínica, era tan rebelde como se decía a la prescripción médica. Probablemente cualquier persona de una gran actividad, un gran despliegue como tenía el expresidente, obviamente es bastante difícil de atar. Esto ocurre con todas las personas que tienen un cúmulo de responsabilidades y de alguna manera manejan en el buen sentido el poder. Evidentemente son personas inquietas. Ahora, no hay ningún trabajo científico claro que marque con total seguridad si un individuo, de alguna manera, después de haber tenido 2 accidentes cerebrovasculares, se hace una vida súper metódica, muy cuidadosa, etcétera, etcétera, vaya de alguna manera a no tener más eventos cardiovasculares. Claro, obviamente, el presidente retornó a su actividad en forma muy rápida. Lo aconsejable en términos generales es siempre, en el caso de la angioplastia, 1 semana de espera. Él a los 2 días ya estaba en actividad. Así todo, los médicos no podemos con certeza asegurar que esto no le hubiera ocurrido si hacía una vida más tranquila o poniendo 2 cambios menos. Yo he escuchado a muchos periodistas decir que el asesino de Kirchner fue su personalidad. Eso lo han dicho varios. La nata fue la nata lo escribe La Nación. Sí. Pero consultado en base a su invitación y profundizando la literatura médica, no hay una evidencia clara, contundente, definitiva, que pueda decir que con 2 cambios menos uno puede de alguna manera salvarse de la situación. Con respecto a los hechos vividos en el Calafate, por el desarrollo de lo que uno ha leído, en lo que uno tiene acceso, me parece que lo que no hubo en el lugar donde se desencadena la descompostura era un cardiodesfibrilador. La existencia ¿En el lugar, en su domicilio. Concurrió un médico, después llegó la ambulancia y después lo llevaron al centro hospitalario. Son demasiados minutos. El límite son 4 minutos, para que usted tenga una idea. Entonces, quizás, esto no lo sé, lo ideal hubiera sido que tuviera gente técnica, no necesariamente médica, y disponer de este elemento que para un expresidente, diputado nacional, consorte de nuestra presidenta, tuviera disponible elementos técnicos que hubieran de alguna manera ayudado a revitalizarlo en el momento crítico. Le pregunto desde mi ignorancia, ¿no? Porque uno lee y se vincula la muerte súbita, obviamente, a la enfermedad que padecía.
pero puede aparecer una muerte súbita también sin esa referencia. Exactamente. Es decir, ¿está vinculado a los problemas que tenía o no? Está vinculado. Una persona que ha tenido en el mes de febrero un accidente cerebral transitorio con una lesión de placa demostrada a través de la cirugía y que ha tenido un síndrome coronario agudo con una colocación de stent, tiene muchísimas más posibilidades que un individuo que no lo ha tenido. Sin embargo, para el conocimiento de todas las personas que se interesen por este tema, la enfermedad cardiovascular en el 30% de los casos debuta como primer síntoma con la muerte. Para que usted tenga idea de la magnitud de lo que los médicos, el grado de impotencia que tenemos en poder predecir los eventos. Sin embargo, reitero, en el caso del doctor Kirchner, el antecedente de haber tenido 2 situaciones previas lo hacían como un individuo mucho más vulnerable a tener otro nuevo accidente, en este caso de placa probablemente, que haya desencadenado el infarto y la muerte. Hablando de la enfermedad del poder, yo recogía un artículo de Ernest Hemingway que decía: los síntomas de la enfermedad del poder comienzan con un clima de sospecha hacia todo lo que rodea al poderoso, siguen con una sensibilidad crispada en cada asunto en donde interviene, se agrega después una creciente incapacidad para soportar las críticas y más adelante se acompaña de la sensación de ser indispensable y de que hasta su llegada al poder nada se había hecho bien. Esto fue escrito creo que en el año 50 y parece dedicado a Kirchner. Parece, como hay muchas otras referencias, hablábamos de la personalidad del individuo, ¿no es cierto?, de alguna manera omnipotente, obsesivo, ansioso, que tiene mayor predisposición a padecer una enfermedad que un individuo de características, ¿no es cierto?, digamos, más quietas, de una vida más ordenada. Sin embargo, son elementos, pero no pueden decidirlo todo. Yo le trajo una frase acá que dice: en ningún lado está escrito que la medicina va a ganar todos los campeonatos. Y un bobazo puede mandar al descenso a cualquiera. Es decir, los médicos tenemos muchas limitaciones. Quizás lo aconsejable, seguramente los médicos se lo han dicho: mire, señor expresidente, doctor Kirchner, haga una vida más tranquila. Es lo recomendable en términos generales. Pero eso quizás no lo hubiera salvado. Lamentablemente, él tenía una enfermedad arterial llamada aterosclerosis con placas inflamadas, placas que se complican con trombosis, y esa trombosis, como consecuencia de la misma, se instala en infarto. El infarto trae a consecuencia, cuando es extenso, la fibrilación y la muerte súbita. En la oportunidad anterior que usted nos visitó hablamos de del cuadro estadístico de los presidentes. Exactamente. Me parece que el fallecimiento de Kirchner se sale un poco de la media, ¿no? Se sale. Nosotros estudiamos el término de vida media de cada presidente. Cuando asume la presidencia fueron 55 años. Y la expectativa de vida al nacer en cada época. En el caso de Bernardino Rivadavia, nuestro primer presidente, la expectativa al nacer de vida eran 39 años. Hoy en la República Argentina son 75 años. El doctor Kirchner fallece por debajo del nivel medio de cualquier ciudadano de la República Argentina, que tiene una expectativa de vida de 75 años. El doctor Ilía vivió hasta los 83 años, el señor Domingo Perón vivió hasta los 79 años, el doctor Alfonsín hasta los 82 años, todos ellos por encima del término medio de expectativa de vida al nacer. Claro. Solamente 2 presidentes, el doctor Marcelino Ortiz y un presidente de facto muy transitorio, que fue el general antes de Aramburu. Guido. No. Bueno, ellos 2 fallecieron antes de la expectativa de vida al nacer. Leonardi, Marcelino Ortiz y Kirchner fallecieron antes que la vida media de cualquier ciudadano de la República Argentina. En algunos países, el ejemplo más claro es Estados Unidos, la historia clínica de los candidatos a presidente tienen obligatoriamente que ser públicas. Eso en Argentina no creo que sucede, pero digo, ¿nota usted que
que a partir de ahora la cuestión de la biología también va a entrar a jugar en las campañas electorales, a partir de lo que ha pasado con Kirchner, ¿no? No sé, como en el otro programa le mencioné, yo creo que la Argentina es una idiosincrasia distinta a los de Estados Unidos. Aquí, evidentemente, puede haber deslizamiento de lo que es lo que realmente le pasa al probable candidato, de la realidad. Yo he escuchado aquí a través de otros probables candidatos determinado tipo de cosas que se alejan muchísimo de lo que realmente pasa. Es algo extremadamente delicado. No es una declaración jurada ante la AFIP. Esto es una cosa muy delicada. Pero usted observa que a partir de la conmoción que se ha producido desde el tema médico, pasará a ser ahora un elemento también de, si se quiere, de marketing, de campaña, el candidato joven que está... A mí me parece que no. Yo creo que hay otros valores que son mucho más importantes. Ni hablar, seguro. Pero evidentemente esto es una cosa reservada y además cada vez que uno profundiza más la ciencia médica, uno se siente más ignorante. En su grupo de pertenencia, en su entorno médico, la noticia, ¿cómo lo muy fuerte, muy fuerte. Realmente fue algo realmente muy impactante. Hubo espacio ese día para la meditación y la reflexión y para los comentarios. Realmente fue una situación totalmente imprevisible. Y si lo vemos en términos, ¿no es cierto?, estadísticos, evidentemente Kirchner se murió muchísimo antes de lo que cualquier expresidente de la Argentina debió morirse. Apareció por allí también una referencia al lugar donde fue derivado, que no contaba con los elementos necesarios. Otros dijeron no tenía nada que ver, le hubiera pasado en el centro asistencial mejor preparado del mundo. ¿Cuál es su...? Por la información que nosotros disponemos, él llega prácticamente sin vida al hospital. Es decir, es muy difícil resucitar por los tiempos que pasaron. Se habla de las 3:53, 3:55 cuando él se desmaya y llega al hospital a las 8:04, 8:05. Esos 9 minutos, si realmente tuvo una muerte súbita, son totalmente definitivos. A partir de miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, que ha estado las 24 horas, la televisión, la radio, los diarios, todos los medios enfocados en la muerte de Kirchner, ¿cómo ha sido la reacción del rosarino? Es decir, ¿han aumentado las consultas? ¿Qué efecto se ha producido? No se ha notado. ¿No? Al día de hoy no se ha notado. No se ha notado. Yo creo que como como una situación muy intensa, están como paralizados y llenos de conjeturas sin resolver, y no ha habido ningún cambio, por lo menos yo no lo he notado, mayor número de consultas cardiológicas o más chequeo. Hasta el momento, hasta el día de hoy, no se ha notado. ¿Hay un grado de influencia habitualmente entre el hombre común y lo que sucede con personajes mediáticos y sus enfermedades? Es decir, aunque acá usted no se haya notado esto, digamos, ¿se da que se reacciona ante eso? Creo que sí, que estas cosas, en el caso, ¿no es cierto?, si uno tiene que buscarle un lado positivo, es que la concientización va a aumentar, por lo menos. El tema de que haya hoy, con la tecnología, lugares cardioprotegidos, es imprescindible. ¿Algún punto, alguna cuestión que usted quiera merituar y que no le haya preguntado al respecto? No, creo que, como siempre, pregunta muy bien y muy puntual, así que no tengo nada que decir. Le dije esto para que me respondiera eso. Muchas gracias por haber venido, doctor. Estuvimos con el doctor Roberto Villavicencio, tras el corte, el diputado nacional Alejandro Rossi. Estamos entonces con el diputado nacional Alejandro Rossi, del Frente para la Victoria. Bienvenido, diputado. Gracias por invitarme. ¿Cuál es su pensamiento, su reflexión después de todo lo que ha vivido, ¿no? Más que como legislador, como hombre que ha seguido muy de cerca todo lo que pasaba con Kirchner? En general, lo primero fueron todas impresiones personales y afectivas, digamos, no. La reflexión política sobre el futuro comenzamos a hacerla después de que los primeros momentos, el primer día había transcurrido. La verdad es que nosotros
bueno, todos los argentinos sabían que él tenía dificultades de salud, pero no creo que ningún argentino haya pensado que eso irremediablemente lo iba a llevar a una muerte tan temprana. Así que estupor, angustia, dolor, tristeza, una gran amargura. Yo lo había tratado personalmente en varias oportunidades. Era una persona, yo tengo, por ejemplo, recuerdo una persona muy afable, muy de esas personas con las que uno le gustaría invitarlo a comer un asado, porque era muy cercano, era una persona que no ponía distancia, uno no percibía nunca que había una distancia abismal entre la situación de poder de él y de representación de la nuestra. Así que una doble carencia, digamos, un sentimiento de pérdida fuerte en lo ideológico y en lo político, y eso viene indisolublemente atado a una pérdida afectiva, ¿no? Una carencia afectiva importante. Durante el sepelio, durante los funerales, las exequias, aparecieron elementos que, o a lo mejor desde el análisis político no se registraron, o a lo mejor estaban ocultos, pero hubo, a mí lo que más me impresionó la cantidad de jóvenes, ¿no? Que concurrieron, que se manifestaron compungidos. ¿A usted lo sorprendió? O... Mire, yo no quiero parecer ni pedante ni soberbio, pero la verdad es que no nos sorprendió. Nosotros hemos percibido de hace bastante tiempo, digamos. Ya se había esbozado tímidamente en el conflicto de la 125, pero sí se expresó masivamente por todas las actividades previas, por todos los foros de debate, con el tratamiento de la ley de medios, la nueva ley de medios, que habíamos logrado penetrar con nuestra postura, con nuestro discurso, en sectores juveniles muy importantes. Cualquier agrupación que hoy exprese el pensamiento del kirchnerismo está poblada de jóvenes. Veíamos que había ahí una fuente de afecto y de reconocimiento fuerte, de entusiasmo, de esta idea de reconciliarse con la política como herramienta capaz de transformar la sociedad. Kirchner transmitía alguna cosa épica de poder luchar con los más importantes, con los más poderosos. Tenía un aire juvenil, un fuerte costado épico de su actitud, romántico, que nosotros sabíamos que eso había penetrado en importantes sectores juveniles, y también un claro acompañamiento de los sectores más desposeídos de la sociedad, que también se vio la cantidad de personas extremadamente humildes que pasaron en su velorio, personas de que uno escuchó conversar ahí al lado con la presidenta agradeciéndole cosas elementales o básicas. Le diría una cosa rara, digamos, porque muy triste, pero a su vez gratificante. Yo creo que para ella fue una pincelada de afecto muy importante. ¿Y cómo se canaliza ahora eso que se vio tan presente respecto a la juventud, respecto a los sectores que ustedes... De ahora en más, ¿cómo el kirchnerismo va a canalizar eso? Mire, la verdad que es como que uno, digamos, como no tenemos conciencia de haber hecho nada extraordinario, sino que tenemos conciencia de haber sostenido durante mucho tiempo una actitud consecuente, el primer camino que se nos ocurre seguir es haciendo lo mismo. Claro. Digamos, no es que la ratificación del rumbo aparece como un hecho prepotente, jactancioso, sino que aparece como digamos, como con un cúmulo de convicciones que nos acercan a importantes sectores de nuestra población, que es lo que aspiramos a representar, y los jóvenes la idea de que hemos sembrado una semilla para el futuro. Yo no creo que desde el alfonsinismo en adelante haya habido una movilización de jóvenes alrededor de un proyecto político como el que hemos logrado despertar nosotros. Entonces, la combinación de estas cosas hace que naturalmente vayamos a ratificar lo que venimos haciendo. Si hay cambios, no va a ser consecuencia de la desaparición física de Néstor Kirchner, serán consecuencia de que las circunstancias lo decidan o de que la presidenta evalúe que es mejor hacer tal o cual cosa, pero no me parece que son cuestiones más que dejaron perplejos al resto de la sociedad política o al resto de la sociedad
a nosotros mismos, francamente. Lo pienso así. ¿Usted entiende que hay un intento de presionar a Cristina desde algunos sectores de poder? Por ejemplo, algunos analistas vinculados al kirchnerismo han dicho, así como en su momento Escribano dijo, estos son los puntos. Escribano fue Claudio editor Escribano de La Nación. Para director. Y ahora aparecen los que dicen, bueno, el gobierno debería modificar el rumbo, cambiar los modos. Mire, Mauricio, en todo ese tipo de expresiones están las más noblemente interesadas, que se describen como una opinión periodística independiente, y hay expresiones y voceros, claro, de intereses económicos, digamos, o de intereses de posición dominante en la escena nacional, que está vinculado al poder económico, a los intereses corporativos. Yo, la verdad es que hasta eso lo tomo como un hecho natural, digamos. Me parece que naturalmente así sucede, y sucede en nuestra sociedad y seguramente en cualquiera otra que sufre un proceso de ruptura tan fuerte. No me hubiera querido imaginar lo que hubiera sido para Brasil la muerte de Lula en el ejercicio del cargo, o ahora mismo cuando está al borde de dejar de ser presidente. Así que yo todas estas cosas, me parece que como todo vienen combinadas, claramente en los principales espadas de Clarín, que aparece como la posición dominante en medios de comunicación y en otros sectores empresarios, hay un intento de aparecer a un gobierno debilitado o de fortalecer el discurso de la pobre mujer. Ya era mujer y además ahora es viuda. Bueno, mire, quien ha tenido oportunidad de cruzar 2 palabras con Cristina Fernández o de conocerla, sabe que ninguna de las condiciones le caben en términos políticos. Es mujer y es viuda, pero claramente ha sido cofundadora con su marido del espacio político que todos integramos, y lo han llevado adelante con una voluntad de hierro, ellos solos al principio y después con un conjunto de dirigentes que nos hemos ido sumando, algunos más temprano, otros más tarde, pero yo creo que eso está claro, que la presidenta puede gobernar, no hay ningún tipo de dudas. Es una mujer muy, muy inteligente. El interrogante aparece en cuanto a quién suple esa capacidad omnímoda de Kirchner por la arquitectura política, por levantar un teléfono. Bueno, mire, ¿Cómo se suple? Si dividimos, como están haciendo ustedes los análisis, digamos, si dividimos el gobierno de la político-partidaria, digamos, está claro que el gobierno, y todos aquellos, vuelvo a insistirle, que tenemos acceso a él, hace rato que sabemos que es una cuestión casi exclusiva de ella, así que ese sería un costado resuelto, y la articulación política que él hacía, una parte la hará ella y en otra parte generará un equipo de trabajo más o menos formal, más o menos informal, que no tendrá ni las características del trabajo, de la impronta personal, de todo trabajo artesanal, como lo es la política que le ponía Kirchner, pero que tendrá resultados acordes a lo que nuestro espacio espera tener para, sobre todo porque está todo vinculado al año que viene, digamos, no es que es una tarea político-partidaria como una suerte de tomemos el té para jugar al Antón Pirulero, es una articulación que tiene que ver con cómo nuestro espacio participa del proceso electoral del año que viene, o sea que tiene un fin determinado, una posición determinada, un sentido determinado, se da en un espacio de tiempo acotado, y ahí es como van a estar las dos cuestiones. Yo me inclino a creer que va a haber una asignación de roles y una coordinación de ella, de esa tarea, sin descartar, por supuesto, que será ella la que tome las decisiones en definitiva una vez que la articulación esté realizada. Hacemos la pausa, seguimos dialogando con Alejandro Rossi, le vamos a preguntar qué pasa en el kirchnerismo santafesino. Seguimos dialogando con el diputado Alejandro Rossi. A ver, se habló mucho, horas antes del fallecimiento de Kirchner, de un llamado de Néstor Kirchner a determinados referentes del justicialismo santafesino, lo digo muy concreta, se dijo de Rafael Bielsa, algunos dijeron, ya había hablado antes con Agustín, de decir, vamos por afuera de la estructura del PJ. ¿Esto es cierto? ¿Esto sucedió? ¿Es un mito? Con Rafael Bielsa, no sé, eso hay que preguntarle a Rafael. Me dicen que él lo ha desmentido, pero bueno, eso con nosotros no. Nosotros lo que venimos haciendo es
a partir de que nos reconocemos un espacio que ha hecho actividad política en la provincia de manera ordenada y orgánica en los últimos 8 años, estamos trabajando durante todo este año en articular nuestra fuerza, en templarla, en replantearla nuevamente para avanzar el año que viene en la participación del proceso electoral. Hemos desarrollado todo este año, usted ha sido testigo, innumerables actividades. Estamos trabajando sobre 2 eventos muy importantes para terminar el año, un encuentro de juventud que aspiramos que sea masivo antes de finalizar noviembre, la posibilidad de hacer una actividad, un acto político partidario en diciembre y apuntándonos a participar en el proceso. Está claro que Santa Fe es una provincia que tiene algunas particularidades que la hacen distinta a las otras situaciones entre el Frente para la Victoria y el peronismo federal. Acá no somos gobierno, digamos, acá hay un interés en común que nos une, por lo menos por la matriz histórica, que es ver cómo somos capaces de articular, si podemos, una postura que unifique nuestros acuerdos y que deje para otro momento o que debata las diferencias de otra manera y nos permita ser competitivos con relación al Frente Progresista el año que viene y darle una respuesta a la demanda de los santafesinos de cosas de santafesinos. Sobre eso no hay, ni yo creo que los dirigentes del peronismo federal, por lo que lo he escuchado el ingeniero Bey, por lo que lo he escuchado Ricardo Espinosi, ni los dirigentes de nuestro sector tenemos una posición tomada de manera irreductible o de manera cerrada, digamos. Existe la posibilidad de que podamos compartir una interna y existe la posibilidad concreta que eso no pueda darse y que los espacios en definitiva vayan separados. Está claro que lo que aspiramos a colocar el gobernador, digamos. Y en ese marco uno va a tratar de hacer todo aquello que crea que nadie participa en una elección por siga participando, lo hace con aspiraciones de protagonizarla y de ganar eventualmente la elección. Entonces está claro que una fuerza como la nuestra dividida no es lo mismo que unida, pero hoy hablar en términos resueltos de la cuestión me parece que no pueden hacerlo ni ellos ni nosotros. Creo que Agustín, su hermano, se ha ganado un lugar claramente, más allá de la candidatura a gobernador, que creo que ha sido la voz y la referencia de Néstor y Cristina en el momento donde era muy duro poner la cara. Ahora bien, se observaba también que aparecían determinados candidatos que venían tipo llave en mano, es decir, bueno, juntamos unos intendentes, aparece un candidato por una oficina de la Casa de Gobierno. Esto, ¿cómo sigue esto? Si coincide con esta apreciación. Mire, nosotros, por ahí tiene que ver más con lo que les conversábamos al principio, digamos. Nosotros tratamos de hacer política expresando una cosmovisión que tenemos de la sociedad a la que aspiramos. Mezclada con ideología, mezclada con nuestra práctica personal, inserta en una expresión que hace política en toda la Argentina, y tratamos de trabajar sobre eso, persuadiendo que nos acompañen la mayor cantidad de personas posible, en términos de dirigentes y en términos de ciudadanos. Es lo que venimos haciendo cuando nos fue bien, cuando nos fue más o menos, cuando nos fue mal, y es lo que vamos a seguir haciendo el año que viene, digamos, porque es lo único que sabemos hacer en el terreno de la política. Conversar con compañeros, invitar a dirigentes a sumarse a nuestro partido. En algunos casos hay un montón que son intendentes en funciones, hay en otros casos intendentes que aspiran o personas que aspiran a ser intendentes. Usted sabe que de las 50 municipalidades que tiene la provincia, la mitad no está en manos nuestras, o sea que en todos esos lados hay que convocar a dirigentes que quieran ser candidatos, y es lo que venimos haciendo y es lo que vamos a seguir haciendo. Lo que yo puedo decirle es que nosotros vamos a estar. Nosotros vamos a protagonizar el proceso electoral el año que viene. Que esa decisión es nuestra, digamos, será consultada, en su momento fue consultada con Néstor Kirchner, será consultada con la presidenta, pero es nuestra, es un espacio al cual nos hemos ganado el derecho de decidirlo libremente. Por supuesto que no nos creemos que ni es patrimonio nuestro, que ni es exclusivo y que esto niega el derecho a otros a hacerlo. Pero no está en nuestro ánimo ocuparnos de lo que los demás deben hacer, está en ocuparnos de tratar de mostrarle a los santafesinos que este cúmulo de energía, de convicción y de voluntad tiene que ver
con la aspiración de cambiar la historia para un montón de sectores de nuestra provincia. No tiene que ver con una vanidad personal ni con una realización individual. La política es, diría Calamaro, insoportablemente cruel. Pero a ver, muchos criticaron a Timerman por decir la presidenta va a ir por la reelección, cosa que a mí me parece un hecho absolutamente... De perogrullo. Tal cual. Exactamente. ¿No? Qué barbaridad, cuando me parece bien. Y a ver, ¿usted cree que Cristina eso es la candidata? Digamos? Mire, hay dos facetas que componen una candidatura. La decisión individual del candidato, que está librada a ella y a su conciencia y a sus deseos, sobre la cual ni Timerman, ni yo, ni nadie puede opinar, así que eso es inasible para la política, digamos, si ella decide personalmente serla, y después está un análisis que se haga de posibilidades y de chance. Si antes del fallecimiento de Néstor medíamos por igual a él y a ella, y en más de una encuesta ella estaba posicionada por arriba de lo que estaba él, naturalmente ambos, y además ambos a distancia abismal de otros dirigentes de nuestros sectores, es natural, y como decíamos recién, de perogrullo, pensar que si el espacio va a participar y ella tiene la decisión de serlo, es la candidata natural que tenemos. Yo creo, lo escuchaba a Solá a pocas horas del fallecimiento de Kirchner, casi diciendo, no hay nada ahora que nos diferencie. Me parece que ahora le va a costar volver atrás. Pero digo, no, ¿ustedes creen que eso es posible? Mire, yo en el caso puntual de Felipe me parece que dijo otra cosa. Yo creo que lo conmocionó, como ha llamado la atención a muchos actores, la muestra de afecto de su velorio. Digamos, me parece que, y eso le cambió el eje, creer, digamos, los peronistas somos muy sensibles al olfato de donde pasan las mayorías y donde expresan su voluntad las mayorías. Él es un peronista y eso le ha cambiado el eje. También, yo lo que quiero decir es, está claro que puede haber un proceso de participación del peronismo federal en la interna del PJ del año que viene. Está claro que Néstor Kirchner en uno de sus últimos discursos los instó a participar, trató de limar en su posición cualquier agresión de naturaleza personal en el tema, reivindicó el derecho de sentirse de cada uno peronista con los matices que más o menos le crea conveniente, pero a mí me gustaría destacar que las diferencias que produjeron las facturas no fueron de modos. No es que me miraste feo, no me saludaste, me guiñaste o me maltrataste. Fueron profundas y obedecieron a coyunturas políticas muy importantes que el gobierno pasó, donde un conjunto de dirigentes optaron por dar una postura distinta a la que el gobierno lleva adelante. Y de hecho se ha expresado durante todo este año, porque no es que fue, digamos, como decimos de Cobos, digamos, no es que Cobos votó en contra de la 125 y ahí cesó su distanciamiento con el gobierno. No, ha utilizado una situación sistemática de... A mí no me interesa hablar de Cobos en términos de si debe ser o no vicepresidente, sino en términos de destacar, de poner en blanco sobre negro que su actitud política no ha sido la actitud política de alguien que disiente en un momento, ha sido la actitud política y orgánica y sistemática de un opositor. Claro. Lo mismo ha hecho el peronismo federal durante todo este año en cuanto a oportunidad de votar alguna ley que pusiera en aprieto al gobierno han tenido. Entonces, yo, ojalá podamos hacer una interna, ojalá podamos, sería muy bueno para Santa Fe que el peronismo federal acepte participar en la interna, porque también habilitaría a que todos podamos participar y poder dirimir ahí la mayor representación, ¿no? Y entonces, ahí sería el mecanismo. Diputado Rossi, muchas gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. Estuvimos con el diputado nacional Alejandro Rossi. Corte, pequeñas conclusiones y se va el programa. La verdad creo que hemos tenido un programa muy interesante. Creo que fue muy bueno el aporte del doctor Roberto Villavicencio. Yo quiero volver a leerles esto que escribió Ernest Hemingway. Parece hecho para Kirchner, pero esto lo escribió allá por la década del 50. Los síntomas de la enfermedad, escribió Hemingway, enfermedad del poder, comienzan con un clima de sospecha hacia todo lo que rodea al poderoso. Siguen con una sensibilidad crispada en cada asunto en donde interviene. Se agrega después una creciente incapacidad para soportar las críticas y más adelante se acompaña de la sensación de ser indispensable
y de que hasta su llegada al poder nada se había hecho bien. Parece a imagen y semejanza de Kirchner. Me parece que más allá de esto, que son cuestiones de la personalidad, no nos vamos a poner ahora a hablar de eso porque muy bien lo ha referido Villavicencio, la ausencia de Néstor Kirchner es, digo en términos gráficos, como cuando uno tira una piedra al agua y viene la aureola. Kirchner era la piedra y la aureola. Era algo muy importante dentro del kirchnerismo. Yo no tengo dudas de las capacidades de la presidenta de la Nación para gobernar. La opinión que uno tenga sobre los fundamentos de ese gobierno es otra cosa. A uno le puede gustar o no las medidas que toma, pero está preparada para gobernar, es una mujer inteligente. El tema es el armado, lo que hablábamos con Alejandro Rossi, la construcción, la arquitectura. Kirchner estaba todo el tiempo con su celular en la mano dando órdenes. Lo que se dice, tal vez como un mito, de que llamó a algún referente, no sé si referente, algún dirigente del Partido Justicialista Santafesino o del kirchnerismo para decirle vamos por afuera, es una muestra. Eso lo hacía comunicarse con cada uno de sus referencias, cada una de sus referencias en todas las provincias. A partir de ahora deberá crecer dentro del kirchnerismo una nueva táctica, darse una nueva estrategia. ¿Y quiénes serán? Es la gran duda. Si Cristina va a profundizar el modelo, no va a profundizar el modelo, miren, me parece francamente muy baladí. Claro que va a seguir su modelo. Son bastante infantiles algunas críticas que dicen, no, debería desarropar toda su estructura, todo lo que vino haciendo hasta ahora, modificar el discurso. ¿Y a dónde va en términos políticos a futuro? Ese sector, ese vector de la realidad que le piden a algunos opositores que haga, o algunos periodistas, analistas políticos, los llevan adelante otros, o los deberían llevar adelante otros, desde el sector del radicalismo, del peronismo federal, del PRO. Cristina va a seguir claramente una política que marcó primero Néstor y que continuó ella. Es lo mismo que el tema de la reelección. Claro que el kirchnerismo tiene que decir Cristina va a ser candidata a la reelección. Es una manera de evitar el descascaramiento, de evitar la fuga de dirigentes. ¿Hacia dónde? Hacia Daniel Scioli. Daniel Scioli lo sobrevivió a todos. Sobrevivió a Carlos Menem, sobrevivió a Eduardo Duhalde. No sé si ustedes recuerdan cuando fue la conferencia de prensa aquella bizarra de Rodríguez Sá en San Luis. El que viajó a San Luis fue Daniel Scioli, uno de los poquitos que estaba al lado. Y ahora lo sobrevive a Néstor Kirchner. Scioli dice con fe, con esperanza, con buena onda. Bueno, parece que con eso le alcanza. Y habrá que ver qué sucede en el peronismo federal. Lo decía bien Rossi, cuidado, no nos separan solamente una cuestión de estilos, de modos. Ahora me parece que algunos dirigentes del peronismo federal quedaron patinando cuando se conmovieron ante las exequias de Kirchner y dijeron, bueno, no hay nada que nos desuna, volvamos. No, ahora tendrán que definir cuál es su lugar en el mundo, cuál es su lugar en la política argentina. Y respecto al peronismo santafesino, no lo dice Rossi, pero lo insinuó, lo digo yo, sin la presencia de Néstor Kirchner, va a ser mucho más favorables para todos competir en el marco de una unidad relativa, es decir, de ir a una gran interna que defina si Agustín Rossi, si Spinozzi, si Obey va a ser el candidato a gobernador. Se nos terminó el tiempo, volvemos en 7 días. Esto fue En Profundidad. No ves, por vos yo sigo estando acá.